Para continuar con el estudio de los esfuerzos en vigas, es preciso que conozcamos el esfuerzo cortante transversal. El esfuerzo cortante transversal es el esfuerzo que se produce en una viga cuando, al analizar una sección cualquiera de la viga ante la acción de las cargas que esté soportando esta viga, nosotros vamos a tener en cualquier parte de la viga un conocimiento cabal de cuánto vale la fuerza cortante y qué dirección tiene. La fuerza cortante que se determina, V, es el resultado de una distribución del esfuerzo cortante transversal, que actúa precisamente en la sección transversal de la viga. En esta imagen vemos, en un punto cualquiera de la sección transversal, cómo si nosotros extraemos un elemento de volumen, tenemos allí que actúa el esfuerzo cortante en la dirección de la fuerza cortante, tau, por la reciprocidad de las tensiones tangenciales en la cara horizontal inferior. Actúa también un esfuerzo cortante de la misma magnitud y de dirección perpendicular, y también a encontrarse con el esfuerzo vertical. Y en las otras dos caras, en la cara superior y en la cara posterior, pues sucede también exactamente lo mismo. Si queremos ilustrar el efecto longitudinal causado por un esfuerzo cortante perpendicular a la longitud principal de la viga, analicemos este caso de tres tablas una sobre otra, no unidas entre sí, haciendo las funciones de una viga y que soportan el valor de una carga puntual P. Obviamente va a suceder lo que la figura muestra. Cada tabla se desliza una con respecto a la otra cuando actúa la carga puntual. Pero cuando las tablas están unidas entre sí, sucede que la viga funciona como un cuerpo monolítico y no se desliza una tabla con respecto a la otra. Visualicemos qué sucede cuando la fuerza cortante B actúa en una sección transversal. ¿Cómo se producen las deformaciones? En esta porción de viga se ha marcado con una cuadrícula las secciones transversales, las líneas verticales en esta cara y las líneas inclinadas en la cara superior, y las secciones longitudinales en líneas horizontales en esta cara y también en líneas horizontales en la cara superior. Y asimismo con igual disposición en la sección transversal, las posibilidades de tener una cuadrícula sobre esta viga. Si yo aplico una fuerza cortante V, la porción de viga se va a deformar de esta manera. Y fíjense ustedes que a medida que yo voy, o mejor dicho, las secciones están cerca de la sección donde se aplica la cortante V, hay una deformación ondulada, pero a medida que uno se va alejando de esa sección donde actúa la fuerza cortante V, esa ondulación va desapareciendo y la deformación de la sección también. La distribución no uniforme de la deformación cortante hace que la sección transversal se ondule, que es lo que ya vimos aquí. Entonces, cuando una viga está sometida a flexión y a cortante, la sección transversal no permanecerá plana como se supuso en el desarrollo de la fórmula de flexión y como se supone
según las hipótesis de Navier, que las secciones permanecen planas antes y después de la deformación. No es sencillo definir la deformación por cortante. Lo que se puede conseguir es definir cómo se distribuye el esfuerzo cortante de una manera indirecta. Y para ello tomaremos la siguiente viga que tiene las características que se indican. Es simplemente apoyada, está sometida a una carga distribuida, pero no uniforme, es una carga distribuida cualquiera, dos cargas puntuales, dos momentos flectores M1 y M2, y X discurre a lo largo de la longitud de la viga y el eje Y perpendicular. Este valor W simboliza la carga distribuida, no uniforme. Se conoce que si la base de la sección transversal es menor o igual que la cuarta parte de la altura, se va a cumplir que el esfuerzo cortante en el plano XY será aproximadamente un 80% del esfuerzo cortante promedio. Analicemos pues entonces esa porción de X, ese diferencial de X de la viga, y veamos a lo que se encuentra sometida por acción de las solicitaciones que se apreciaban en el diagrama anterior. Del lado izquierdo, en la cara izquierda, tenemos un momento flexionante, unas fuerzas de compresión en la parte superior del eje neutro y unas fuerzas de tracción en la parte inferior. Y en la cara derecha, como se ha incrementado una longitud, un diferencial de X en la viga, tenemos un momento más un diferencial de momento y asimismo tengo una fuerza de F' arriba, de F' abajo, obviamente en sentido contrario, que hacen el par. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 tiene que ser satisfecha para que esto sea o esté en equilibrio. No nos olvidemos que este diferencial es un ancho infinitesimal. Esta distribución de esfuerzos que se presenta aquí se debe en el lado izquierdo al momento m y en el lado derecho al momento m más dm. Si analizamos exclusivamente la sumatoria de fuerzas en X, tiene que cumplirse, porque la fuerza resultante debe ser 0. Ahora, considérese la porción superior sombrada del elemento que se ha seccionado en Y' desde el eje neutro como se aprecia en la figura. Nos estamos refiriendo en este caso, en particular, a esta sección que voy a marcar. A esta sección transversal. Y nótese que el área vertical a la que se refiere esta indicación de aquí es esta área de aquí, ¿no? Es esta área de aquí. El área vertical es esta área de aquí. En el plano seccionado, en el plano horizontal, que ya señalizamos, es donde se quiere encontrar el valor del esfuerzo cortante. Este segmento superior, aquí donde está el área en cuestión, tiene un ancho T. Y los dos lados verticales de la sección transversal, es decir, esta cara de aquí y la cara posterior, tienen un área A' cada uno. Si yo veo la distribución de esfuerzos de una manera tridimensional y estoy mostrando un diagrama de cuerpo libre de ese segmento que tiene una longitud d sub x o diferencial en x,
Los momentos resultantes en cada lado del elemento difieren exclusivamente en un diferencial de momento. En la cara izquierda tengo el momento y en la cara derecha tengo el momento más el diferencial de momento. Pero aquí ya las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en X no puede ser satisfecha a menos que un esfuerzo cortante longitudinal actúe sobre la cara inferior del segmento. Es decir, lo que yo voy a señalar en rojo en esta imagen aquí aparece un esfuerzo cortante. Entonces, para que haya equilibrio entre las fuerzas en X y se pueda cumplir esta expresión, nosotros debemos tener ¿qué cosa? Que la suma de estas fuerzas de acá, en este caso este esfuerzo, más el esfuerzo producido aquí, este esfuerzo cortante, tiene que ser igual al esfuerzo que existe de aquí para allá, el esfuerzo sigma prima. En primer término, para volver a hacer una descripción, este esfuerzo más este esfuerzo de acá debe igualar a este esfuerzo sigma prima. Solamente allí se podrá satisfacer la sumatoria de fuerzas en X. Supondremos también que el ancho T es constante y que el esfuerzo allí es constante. Es decir, está distribuido de manera uniforme el esfuerzo cortante en este ancho. Viendo de lado la sección, una vista lateral, yo tengo aquí M, el momento. Del otro lado y en sentido contrario tengo el momento más un diferencial de momento. Del lado izquierdo tengo el esfuerzo sigma, del lado derecho y en sentido contrario tengo el esfuerzo sigma prima, y aquí tengo un esfuerzo cortante, la componente horizontal del esfuerzo cortante, porque estamos analizando sumatoria de fuerzas en X. Se hace hincapié en que si la base es menor o igual que la cuarta parte de la altura, en una viga se cumplirá que el esfuerzo cortante en el plano XY será aproximadamente un 80% del esfuerzo cortante promedio. Entonces, con mis esquemas yo puedo utilizar la fórmula de la flexión, es decir, el esfuerzo es igual al momento por la distancia y sobre la inercia. Y en vez de utilizar una fuerza expresada como fuerza, la expreso en función del esfuerzo por el área en la que actúa, en este caso el área de A. Y represento lo que había dicho antes. Para que la sumatoria de fuerzas en X se cumpla, el esfuerzo sigma prima por el diferencial de área A prima, que me daría la resultante que actúa sobre la sección en esta dirección, es decir, en esta dirección que voy a señalar en rojo, y estoy tomando hacia la izquierda como positiva, hacia la derecha, ¿qué tendré yo? Yo tendré, ahora lo voy a poner en azul, esta expresión de aquí, que sería el esfuerzo sigma por un diferencial de área A'. No nos olvidemos que esta área de aquí es igual a la que está en la parte posterior. Y también tengo que considerar la presencia del esfuerzo cortante que actúa aquí. Pero este esfuerzo cortante que actúa en esta dirección no es otra cosa que el producto como fuerza del esfuerzo
por el ancho t y por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque t por dx es esta área de aquí en donde está actuando el esfuerzo cortante. Esa área es esta que está aquí, que es el área donde actúa el esfuerzo cortante horizontal. Esa área de ahí. Y allí sí podemos igualar a cero. Si hacemos eso, y yo en vez de poner los valores de sigma prima y de sigma, pongo los valores correspondientes de momento más el diferencial del momento, y acá el momento, no debo considerar simbología prima aquí, no está bien. Yo puedo reemplazar, y al reemplazarlo tengo esta expresión. Aquí sigma prima reemplazado por m más el diferencial de m sobre la inercia por y acá en vez de sigma m sobre y por y. Resolviendo esta expresión de aquí, yo, y apoyándome nuevamente de forma visual en la vista tridimensional y en la vista lateral, y no dejando pasar la oportunidad de poder ver la fórmula que habíamos escrito antes, operamos y al operar llegamos a determinar esta integral. El diferencial de momento sobre la inercia, que son constantes, que multiplican a la integral en A' de y por dA', es igual al esfuerzo cortante por t y por dx. Aquí el interés mío es el despejar el esfuerzo cortante, tau, y al despejarlo llego a esta expresión de aquí. 1 sobre la inercia por el ancho t, que multiplica al diferencial de momento sobre dx, que no es otra cosa que la derivada del momento con respecto a x, que multiplica a la integral en A' de y por el diferencial de área A'. Avanzo y de esta expresión, que es a la que he llegado, que la denomino ecuación 3, yo aplico lo que ya conocemos. La derivada del momento con respecto a x no es otra cosa que el cortante. Y la integral en A' de y por dA' es el primer momento del área A' respecto del eje neutro, que se representa con la letra Q. Entonces reemplazo y la expresión para el esfuerzo cortante va a ser la siguiente, sabiendo también que y', es decir, y rayada prima, la ordenada del centroide, es igual a la integral de y por el diferencial del área A' sobre el área A', y sabiendo que la integral en A' de y por el diferencial del área A' es igual a la ordenada del centro de gravedad por el área A', puedo determinar que la expresión del esfuerzo cortante va a ser igual a B, ya teníamos el diferencial, la derivada del momento con respecto a X, por Q, que es el primer momento de área, dividido entre la inercia multiplicada por el ancho de la sección. Esta es la fórmula a la cual llegó el ingeniero Dmitri Suravsky, y por ello se la conoce con su nombre. Si tau es el esfuerzo cortante en el elemento, en el punto situado a una distancia y desde el eje neutro, se supone que este esfuerzo es constante y por lo tanto se promedia en toda la anchura t del elemento. V es la fuerza cortante determinada con base al método de las secciones y las ecuaciones de equilibrio. Y es el momento de inercia de toda la sección transversal calculada respecto del eje neutro. Hay que tener muy en claro eso.
T, la anchura de la sección transversal del elemento, medida en el punto donde se determinará tau. Es decir, T no tiene o no es siempre un valor constante a partir del eje neutro hacia arriba. Es el ancho de la sección transversal del elemento medido en el punto donde se determinará tau. Q es igual a Y rayada por A', donde A' es la parte superior o inferior del área de la sección transversal del elemento, por encima o debajo del plano de sección donde se mide T y Y'. Ese plano donde se mide T y Y' es este plano que ya lo habíamos señalado antes. Hay que tenerlo clarísimo. Es este plano de aquí. Este plano de aquí es donde se mide Y' y es donde se mide el ancho T. Es decir, aquí se mide este valor Y' y se mide este valor, el ancho T. No nos olvidemos que en este caso la distancia Y' rayada es la distancia al centroide del área A', que es el área vertical. Cuidado con confundirse. Cuidado con confundirse. Aparece también lo que se conoce como flujo de cortante. Cuando se analiza el esfuerzo cortante, muchas veces es necesario conocer la cantidad que debe absorber una viga por unidad de longitud, es decir, la cantidad de esfuerzo cortante que debe absorber por unidad de longitud, para distribuir, de acuerdo a ese cortante que se debe absorber, pernos, conectores, remaches, conectores, clavos, etc. En este caso aparece el concepto del flujo de cortante. En el flujo de cortante, Q minúscula es la fuerza por unidad de longitud, el cortante en la sección, el valor del primer momento del área sobre la inercia. También se llama momento estático y pues es la inercia centroidal de la sección total de la viga. Ahora, el esfuerzo cortante máximo en una sección dada de una viga de sección rectangular delgada se calcula con esta expresión: 3 medios del cortante sobre el área por 1 menos y cuadrado sobre c cuadrado. Este valor podrá tener como valor crítico 0. ¿En qué momento? En el momento que estemos en la fibra más alejada. Es decir, cuando y sea igual a c. Si y es igual a c, esta fórmula tendría entre paréntesis convertido en 0 y todo el valor del esfuerzo cortante sería igual a 0. En esos casos, cuando y es igual a 0 en cambio, este paréntesis va a ser igual a 1. Cuando y es igual a 0 tenemos el valor máximo del esfuerzo cortante, que sería igual a 3 veces la fuerza cortante sobre 2 veces el área. Para el caso de una viga de sección transversal en forma de I, para las secciones AA', BB' y CC', la distribución del esfuerzo cortante promedio es así. Estamos hablando de una sección S o W según las tablas de que se esté tratando. El valor del esfuerzo cortante promedio es V por Q sobre I por T, ya les explicamos.
Y aquí se vuelve a definir lo que significa cada uno de estos símbolos en la fórmula. V es la fuerza cortante vertical, T es el ancho de la sección a la elevación considerada, es decir, a una distancia y' considerada. U es el primer momento del área con respecto al eje neutro o momento estático, y es la inercia total de la sección. Entonces, la expresión para el esfuerzo cortante máximo generalmente se acepta que lo absorba el alma, porque la capacidad que tiene los patines de una viga I para absorber cortante es casi nula. Entonces, en la práctica se obtiene una muy buena aproximación del esfuerzo cortante dividiendo el valor de la fuerza cortante para el área del alma. Esta presentación se hizo basado en los textos Mecánica de Materiales de Russell Hibeler y Mecánica de Materiales de Beer y Johnston.